Y hoy quiero hablar de algo muy importante, pero cuando digo muy importante es muy importante, ¿sí? Hoy invito a que todos nos observemos con respecto a las conductas y actitudes que tenemos. Em, Algo que he notado en esta humanidad es que a veces nosotros encontramos un camino espiritual o vivimos situaciones extraordinarias. em, y creemos que por vivir o haber experimentado o estar frente a estos sucesos ya es suficiente para que nuestra vida cambie para siempre y ya empiece a vivir de otra manera. Y la respuesta es no. Es no. ¿Por qué? Porque el proceso evolutivo es constante. Es como, por ejemplo, no sé, todos vieron la mesa que entregué el otro día, que a la mayoría le gustó. ¿Eh? Para lograr esa mesa, yo tuve que tener constancia, disciplina y mucho cuidado al momento de preparar una pieza, hacer un lijado, hacer el cepillado para que no se escarpe y genere una contraveta. Que apareció una imperfección mínima, tuve que ver cómo solucionarla para que pase desapercibida de la mejor manera posible, que quede estético y que no se vea como algo que quedó hecho o tapado así nomás. O sea, son muchas cosas que se tienen en cuenta para lograr un bonito mueble, ¿no? Y la mayoría de la gente quiere tener una vida bonita o linda. Entonces, para tener esa vida, nos tenemos que tener una constancia en nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros movimientos y sobre todo las relaciones e interconexiones que hacemos a diario entre nosotros y los que nos rodean también, ¿sí? Entonces, muchas veces recuerdo este claro ejemplo que decía Ben Top, ¿no? Es más, el otro día vino un amigo, entre charlas de madera y herramientas, teníamos charlas profundas que tienen que ver con esto de cómo la gente le gusta el conflicto. Es como que la gente sin conflicto no puede vivir, ¿no? Por eso, cuando mayor conflicto hay, más espiritual va a creerse la gente. Y no se dan cuenta que parte de la espiritualidad que están absorbiendo o están consumiendo o están viviendo es parte de ese conflicto también, ¿sí? Pero no es que salieron del conflicto por ser espirituales, es un camino espiritual para el conflicto, para estar dentro de ese conflicto, no para salir de afuera, porque mismo camino espiritual se desprende del conflicto humano. Entonces no puede haber nunca un camino espiritual si se desprende del conflicto humano. Por ende, quiero decir que nunca vas a ser espiritual si vos querés ser espiritual para salir del conflicto, que el mismo conflicto te dio ese camino para que seas espiritual. Eso es placebo, es algo que no existe y siempre fui crítico de esto. Inclusive por eso también tenemos la humanidad que tenemos hoy y tenemos también que cada día ven que cada vez hay más terapias alternativas, pero cada vez hay más gente mal también, ¿sí? Entonces, hay algo que algo está fallando, algo no puede estar pasando. Y lo que está pasando tiene que ver con el conflicto. La gente se queda en el conflicto, ¿sí? Y cuando, particularmente, quedarse en el conflicto también es, por eso hoy todo esto que voy a decir es para que ustedes vean si están dentro del conflicto o se están desprendiendo de él. Cuando se desprendan del conflicto se van a sentir los más solitarios y los más abandonados del mundo. ¿Mm? Cuando salgan del conflicto, se van a sentir lo más abandonados y lo más solitarios del mundo. A mí me pasó. Yo tenía gente que me escribía constantemente, recontra amorosas, amorosos y todo lo que. Y de buenas a primeras desaparecieron y me enteré que me estaban hablando y despotricando y hablando mal de mí cuando siempre los ayudé sin nada a cambio. Y a toda hora, 2 de la mañana, 5 de la mañana, mire, necesito ayuda, a las 6 estaba ahí, a las 2 estaba respondiendo y de un momento desaparecieron y después me llegan mensajes que hablaban mal de mí. Eh, y cuando desaparecieron ni me fijé que habían desaparecido. Eh, ¿Y por qué no me fijé? Porque no existe. La mejor manera de amar y de respetar al otro es no darle existencia, que no exista. Y acá seguramente ustedes van a decir, entonces vos, Miguel, querés decir que nosotros no existimos para vos. Lo que quiero decir es que yo cuando me relaciono con cualquiera de ustedes, o charlo con ustedes, ¿sí? Charlo con Gabriela, con Irina, con Leo, con Mayra, ¿sí? Ese es el momento, pero yo no después estoy pensando en Leo, o me junto a tomar un té con Irina y con Leo y digo, uy, ¿le habré caído bien? Uy, ¿qué habrán pensado cuando dije eso que hice yo una vez? Uy, no, porque no veo al otro como un juicio y como un conflicto. Lo veo desde un estado neutral, desde un lugar que todo el mundo tendría que ver al otro. Y si el otro después tiene conflicto con vos, es problema del otro, pero no es problema mío, ¿sí? El problema mío es cuando yo de esa relación
que fue linda y de compartir, salgo de ahí con un conflicto y el conflicto es mental y genera un desfasaje, genera unos malos entendidos. Y a veces me enrosco al cohete porque no pasaba nada y me enrosco porque... ¿Por qué me enrosco? Porque soy parte del conflicto y el conflicto está dentro mío. Me agarró tanto el conflicto social, humano, que recuerden que este conflicto social y humano no se propaga del éter, se propaga a través nuestro. Somos nosotros los que le damos vida a ese conflicto social y humano y somos nosotros siempre los que somos los participantes directos. Si nosotros no participamos, no estamos en el conflicto. No somos parte de esa construcción y por ende tenemos una vida más equilibrada. Yo cuando me relaciono con la gente no me importa lo que dirán de mí, que digan lo que quieran, no me interesa. Uno no le va a caer bien a todo el mundo porque uno no vive para caerle bien a todo el mundo. Uno vive para ser auténtico, para ser esencial, para ser individual y para ser particular. ¿Eh? Y eso no lo va a entender todo el mundo. Y el que critica es el que no entiende. El que entiende no critica porque el que entiende no tiene tiempo para criticar porque está entendiendo la vida. Y la crítica no es parte del entendimiento, sino es parte contraria de desentendernos y sobre todo suprimirnos, ¿sí? Por eso, cuando yo me relaciono y hago, nunca le voy a caer bien a todo el mundo. Jamás, jamás de los jamases. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la gente no comprende ciertos principios que hoy quiero también. La crítica es ego, siempre es ego. Yo ya no critico, yo hablo, digo la verdad, no, y muchos van a decir, "Y, pero tu verdad es tu verdad, no es mi verdad". No, no, yo no estoy diciendo que decir la verdad va a ser parte de tu verdad. Porque vos tenés que aceptarla y negarla para que sea verdad. Pero la verdad es por eso verdad, porque aunque la aceptes o la niegues, no se va a modificar y por eso es verdad. O sea que la verdad no pasa para uno, pasa para todos. ¿Sí? ¿Y cómo puede ser que en estos sucesos de diarios de vida me relaciono con gente que no tiene ni idea del campo espiritual, no tiene ni idea de la lectura del medio por fuera de lo que somos, y cuando vienen a consultarme terminan todos en el mismo punto? Esto de saber que algo está pasando, de saber que hay algo que nos conduce, que hay algo que domina nuestra esencia y nosotros no la podemos dominar, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay gente que se da cuenta sin haber estudiado ni habiendo leído nada, ¿sí? Entonces, lo que está pasando para todos, ¿sí? Y esa es la verdad. Después, si vos la aceptás o no la aceptás, la modificás, tergiversás y demás, ya ese es un asunto tuyo, pero ese asunto es del conflicto tuyo. Ese es el mundo conflictivo. Por eso, el mundo conflictivo distorsiona la verdad y, como decía Bentop, mató el milagro. ¿Por qué mató el milagro? Esto lo explica muy bien, lo expliqué yo en varias veces. Porque si va una persona manejando y ve que se le para Jesús enfrente, la reacción del cuerpo es no chocarlo y pega un volantazo y justo le pegó al otro que venía en la otra mano. Viene la policía, vienen los bomberos, y preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y empiezan a interrogar y le preguntan, no, lo que pasa es que yo vi a Jesús en la punta del auto y volanteé para no chocarlo. Por eso choqué a él, pero yo no quise chocarlo a él. Pero se me presentó Jesús. ¿Qué quieres que haga? Intenté esquivarlo. Cuando escuchen eso, o cuando las autoridades escucharon eso, agarraron a este hombre y se lo llevaron. Le trataron que era un episodio traumático y demás. ¿Y eso qué pasó? Terminó matando al milagro. ¿Qué pasa si realmente el hombre vio a Jesús? Y era cierto, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la gente cuando está en el mundo conflictivo. El mundo conflictivo mata el milagro. ¿Por qué? Porque arruina la verdad. Entonces, la verdad no es aceptada en el mundo del conflicto. Por eso hay conflicto. Si hubiera verdad, no hay conflicto. Porque la verdad no genera conflicto. La verdad, por ejemplo, ¿me cae bien esta persona o no me cae bien? No, no me cae bien, pero tampoco le deseo el mal, tampoco me hace mal, pero no me cae bien. ¿Por qué no me cae bien? Porque nos repelemos. ¿Mm? ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando no somos genuinos, ¿m? Por más que nosotros queramos caretear la situación, lo que manda es la energía. Por eso lo que no eres en esencia, nunca lo vas a hacer en aprendizaje. Por eso hay que volver a la esencia, no hay que aprender más, hay que ir a la esencia, hay que volver a nacer. ¿Eh? Si ustedes volvieran a nacer todos y vieran de lo que se trata la esencia, no se estarían fijando qué hace el otro, o no se estarían preocupando por qué piensa o cómo te trata el otro hacia vos. No tiene sentido construir esa estructura de validación
a ver el otro qué piensa de mí. Y tampoco tiene sentido, es de hacer puchero para llamar la atención para que se acerquen a mí porque yo soy el inocente y el otro es el culpable. Ese es el mundo conflictivo. Por eso no todo el mundo puede salir de ahí y no todo el mundo va a salir de ahí porque quieren aplicar el sentido de razón y no hay razón en el conflicto. Eh, miren, yo hace 2 días atrás me junté con un amigo de años, ya somos amigos, pero somos amigos particulares, no somos esos amigos que tienen que estar escribiéndose todo el tiempo. No, cada tanto aparece y está todo bien. Y me dijo esto muy claro. Realmente, Miguel, en estos últimos 7, 8 meses que no nos vemos, ¿realmente qué te pasó? Dice, estás más místico, estás más profundo. Tenés una lectura de campo extraordinaria. Mirá que yo me hacía preguntas que no me las podía responder, me las respondiste vos en 2 minutos. Todo lo que estás diciendo yo lo veo, pero no le podía dar una explicación, no le podía dar un sentido, no le podía dar un orden o una línea para entender por qué pasa esto en los ambientes que me muevo. Y hoy realmente tenías razón cuando me dijiste que me iba a costar mucho seguir en el sistema y seguir tolerando ciertas cosas. Y lo que pasa que es como cuando vos salís del mundo del conflicto, es como el gran hermano, ¿no? Vos estás ahí adentro, no sé, 3 meses y tu mundo es eso. Pero cuando salís, vieron que la mayoría de la gente cuando salió de estos realities, muchos tuvieron depresión, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad recreada ahí adentro era tan efímera e ilusoria que no se correspondía con el mundo que se tenían que ir a insertar después afuera. Eso mismo nos pasó a todos nosotros cuando pasamos por la escuela también. ¿Sí? El mundo que nos enseñaban en las escuelas, después no era el mundo en los que nos íbamos a meter. Fíjense en que en la escuela no te hablaban de 3 pilares fundamentales, no te hablan de la vida y la muerte, no te hablan del amor y no te hablan de finanzas. O sea que son esos 3 pilares lo que más después te destruyen afuera, que lo tenía que haber enseñado desde preescolar para ser personas cada vez más libres, más sanas y más independientes. No, pero todo lo contrario, no enseñaron porque es eso después lo que afuera encontramos y que nunca lo vivimos cuando pasamos por estas instituciones. O también dentro de las familias, que son muy pocas las familias que tienen en cuenta estos 3 principios necesarios para estar bien, ¿sí? Pero cuando uno sale del conflicto, eh, es como la película La Isla, siempre digo esta analogía, es cuando, por ejemplo, te decía, no, afuera no hay vida, afuera está todo, hubo una guerra nuclear, no se puede vivir y demás, hasta que de repente, a través del sentido de la visualización y la lógica, este clon, Lincoln, ¿sí? Eh, mira que por el ducto entra una mariposa, ¿no? Y dice, pero ¿cómo puede ser? La mariposa es un ser vivo que también necesita oxígeno como yo. Si hubiera la polución que hay afuera, no tendría que haber entrado esa mariposa. Y ahí se dio cuenta él que empieza a pasar algo y descubre que estaban en una isla en el medio del desierto que era artificial, pero afuera la vida continuaba normal. Pero como fueron hechos y criados en ese mundo, ¿eh? Solamente aceptaban los estatutos y lo establecido en ese mundo, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros fuimos creados en este mundo. Y haber sido creados en este mundo nos quitó el sentido de conocer muchos otros mundos más. ¿Sí? Por eso le digo que esto es como un gran útero. Ese es el conflicto. Y desde el momento que uno sale del conflicto, no vas a volver más a esa cápsula que te tenía encerrado en el medio del desierto y te daba vida ahí. Ya no querés volver ahí. Y esto es lo que le está pasando a todos. Hoy nadie quiere volver a la vida que tenía. Y nadie, es más, yo, fíjense que hasta me está pasando con la música, esto lo dije, la música, el arte, me estoy... Por eso también soy muy solitario y por eso a veces es como la película Milagros Inesperados cuando dice, estoy cansado, jefe, de caminar solo y no tener un compañero con quien charlar y demás. ¿De qué soledad hablaba? Él hablaba de lo que es vivir en este mundo cuando uno se desprende del conflicto. Vieron que esta representación de este actor excelente, cómo lo hizo, pese a que era acusado por algo injusto, él no hacía conflicto y él seguía en un estado de equilibrio, sin hacer el mal. No, esa situación no le generó un rencor, un dolor y decir, "Oh, qué injusticia". No, la utilizó a su favor y dijo, este es mi mecanismo de escape de este mundo, voy a aprovechar. Ya que me enjuiciaron y era inocente, y como yo estoy cansado ya de vivir acá porque nadie me entiende,
Me quiero ir de acá y utilizo este modelo para salir disparado de acá. Pero en realidad la antítesis de esa película también te muestra de que si vos no aceptás el paradigma impuesto y el mundo de conflicto, vas a terminar solo, ¿sí? Y vas a terminar tristemente solo. Y ahí está la respuesta, que estar solo no quiere decir que hay que estar triste, porque cuando uno sale del conflicto, uno piensa que yo me alejo de este mundo creado y ¿cómo vivo? ¿Sí? Lo mismo pasa en la mayoría de la gente cuando le dan rosca a la mente. Se recrean un fantasma, se recrean un problema que no ocurría, simplemente estaba en su cabeza. Y que los malos entendidos son para eso. Y que cuando uno cae en el rencor, en la tristeza, o cuando uno cae en la validación, a ver, yo necesito que el otro me valide, porque si no yo me siento mal. ¿Y por qué te sentís mal cuando el otro no te valida? Y porque está mal porque yo no le hice nada. Está perfecto, vos no le hiciste nada, pero ¿por qué te hace mal que el otro no te valide si no le hiciste nada? ¿Qué pasa? A ver, acá no estoy culpando a nadie, los quiero llevar a interpretar esto. Tiene que ver con la validación. Tiene que ver con la validación. Cuando uno se valida, lo que hablen de uno no existe más en su campo de existencia. Es parte del mundo conflictivo que ya te desprendiste. Ya te tienes sin cuidado. No, o sea, te pasa eso y lo ves tan lejano. Y cuando ves personas que hacen eso, decís, uy, qué triste que todavía sigan haciendo esto. Qué triste que en vez de haber utilizado esa juntada para potenciarse, no, la utilizan para que después cuando se separan, siguen, van con el chisme y van con toda la disconformidad que tuvieron estando frente a él, pero mientras estuvieron frente a él hicieron una sonrisa como que todo estaba bien y ese es el conflicto y ese conflicto está dentro. Y ustedes decir, pero eso le pasa a todo el mundo. Sí, por eso es el conflicto, por eso le pasa a todo el mundo, pero no le pasa a todo el mundo. Porque cuando la persona sabe que es parte del conflicto, ya no se reúne y se pone como carnada para que el conflicto se alimente también de la presencia de uno. Se aleja, porque ya no tolera esa presencia en esos grupos o en esos lugares. O de esa manera o con esa dinámica. Se aleja. ¿Por qué se aleja? Porque se aleja por proceso evolutivo y y en su lejanía se está desprendiendo del conflicto y se está encontrando con otro mundo. Y en ese mundo no está el conflicto que dejó. En ese mundo va a tener otras experiencias que también le van a generar conflictos, pero no el conflicto que la humanidad viene girando desde hace milenios en lo mismo, ¿sí? Ya una discusión o por no ponerse de acuerdo, o por un malentendido, o porque, o por el qué dirán o por lo que se rumoreó y demás, ya lo tiene sin cuidado. No, no le importa, no le interesa. Sabe que es un derroche innecesario y que hablen. Es que va a pasar. ¿Por qué que hablen y que va a pasar? A ver, ninguna órbita quiere perder un meteorito. Ninguna órbita quiere perder un meteorito, un asteroide que sea parte, que le dé vida también a ese giro de órbita. ¿Eh? Por ende, lo que quiero decirles es que el mundo conflictivo no quiere perder a los que generan el conflicto, los quiere tener. Por eso, cuando alguien se desprende, el conflicto se hace más presente para volverte a traer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como vos ya no lo tenías presente, te anda buscando. Te dice, vení de vuelta, que a vos te usaba para también para generar conflicto y no te dabas cuenta. Que vos no estés acá para mí es un problema porque tengo que buscar a otro para meter el conflicto y también tengo que buscar a otro para generarle conflicto. ¿Vos no te das cuenta que tu presencia le genera conflicto a esa persona? Te quiero acá. ¿Eh? No quiero que te alejes, porque si no, el conflicto que vos le generabas a esa persona, ¿sí? En presencia, se empieza a disipar también en la otra persona. Y yo quiero que la otra persona siga en el conflicto. Y creo que vos también le alimentes ese conflicto. Entonces vení, quédate. No te vayas. Y ahí aparece, no sé, llamado de la tía. No, porque me enteré que vos dijiste, y vos decís, otra vez de vuelta con lo mismo, otra vez, Iván, ¿y cuántas más tengo que tolerar esto? Pero claro, cuando vos vas saliendo del campo, vas saliendo de la presencia de ese conflicto, ¿sí? Ese conflicto te busca. ¿Eh? Ustedes pueden estar lo más bien en su casa. Mensaje, no sé, a ver, acá tengo a Emi, vos no sabés lo que andan diciendo de vos. Vos sabés que en el último encuentro, ¿viste la que se sentó al fondo?
Bueno, dijo algo de vos. Mirá, yo no te lo quería decir, pero bueno, eh, tampoco me gustaría que no lo sepas. ¿Por qué pasa eso? Porque el conflicto, cuando se empieza a disipar, busca hacerse presente de vuelta para volver a tener control de todo. ¿Mm? ¿Cuántos malos entendidos tuve que ir a frenar yo de que empecé a explicar de gente que me escribía? Entonces, ¿vos tenés algo con los gays? No tengo nada con los gays. Escuchen lo que estoy diciendo, escuchen. Ay, entonces vos tenés algo con lo que pasó con esto. Entonces vos no crees en el plan Andinia. Escuchen lo que estoy, escuchen, escuchen. Por eso, si no entienden las cosas terrenales, ¿cómo vamos a hablar de cosas celestiales? Si no entiendo las cosas del conflicto, ¿cómo voy a entender las cosas de lo evolutivo? Miren, ayer, el otro día, un amigo, muchas gracias, ya sabe quién es, te envío un abrazo, te quiero mucho, me manda una película. En el año 2021-22 los mandé a ver esta película, que se llama El Hijo del Hombre. Una película con creo que era Owen, el actor, Ty Owen o algo así, en donde estábamos hablando que el último, el último hijo del hombre nacido era de descendencia argentina. El último hijo del hombre, por eso se llamaba el hijo del hombre, había nacido en la República Argentina. Argentina, el último hijo del hombre había nacido en la República Argentina. En esta película, que esto pasaba, era el problema, creo que era en el año 2026, era del año 2010 y el año era 2026, en donde ya no había nacimientos y el último hijo del hombre había nacido en la República Argentina. Y me lo envían. ¿Por qué? Porque mucha gente ahora entendió qué quería decir esa película. ¿Sí? Y también entendió que, por ejemplo, nosotros vemos en esta zona, en un punto y aparte, de que la mayoría de la gente pone proyecciones de crecimiento, no sé, en Neuquén. Y los crecimientos de Neuquén no son por crecimiento de niños, sino son por movimiento de las masas laborales que se asientan en Neuquén, no porque hay un crecimiento en la natalidad, y no. El tema es que a haber escasez de trabajo en gran parte de Argentina, muchos se vienen a instalar en la parte de Neuquén, Cipolletti, Allen, Roca. Entonces ven que las ciudades crecen, pero no crecen por nacimiento, crecen por movimientos demográficos, no por crecimientos demográficos con la natalidad. Y en esta película, que se llamaba El Hijo del Hombre, ¿por qué nombro esta película? Porque justo el Hijo del Hombre hace referencia, por ejemplo, a la parte de Jesús, cuando decía, cuando vean al Hijo del Hombre, cuando levanten al Hijo del Hombre y ataquen al Hijo del Hombre, se darán cuenta que era el Hijo de Dios. Y hasta que el Hijo del Hombre no alcance su gloria, ustedes no creerán en el Hijo del Hombre o en el Hijo de Dios, porque el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios. Y para que ustedes crean en Dios, el Hijo del Hombre tiene que ser alzado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la gente, si hubiese visto por fuera del conflicto al Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre no tendría que haber ido a parar un montón de cosas, de malos entendidos y explicaciones, porque la gente, si hubiese visto al Hijo del Hombre, se hubiese dado cuenta que el Hijo del Hombre le hablaba para bien, para su encuentro, para ese reino, no porque tenía algo particular con la persona y se lo decía para hacerlo sentir mal. Pero como no ven al Hijo del Hombre, no pueden ver el reino de Dios. Estas son palabras que se usaron en la Biblia hace muchísimo. ¿Y de qué nos quiere decir esto? Que todo aquel que siga en el conflicto nunca verá al Hijo del Hombre, porque cuando lo vea, el conflicto va a imponerse por sobre lo que está viendo. ¿Mm? Por eso, cuando llegó Jesús, el conflicto en lo que vivía la humanidad, que era lo que el mismo Jesús denunciaba, era el mismo conflicto que terminó matando a Jesús. ¿Eh? Pero ¿por qué terminó matando a Jesús? Porque Jesús intentaba sacarlo del conflicto, pero el mismo conflicto no les permitió verlo. ¿Eh? Por eso lo trataban de blasfemia, de mentiroso y demás. Y él había hecho de todo. Él dijo, voy a hacer esto para que vean la obra, ¿sí? La obra de mi Padre manifestada a través del Hijo. ¿Sí? Porque tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es lo mismo. ¿Sí? Cuando la conexión del Padre, ¿sí? El Hijo y el Espíritu Santo tienen una creación que es la bajada de ese encuentro a la materia. Pero ¿qué pasa?
Cuando la gente no va al reino de Dios, como he llamado, que yo no le digo reino de Dios, cuando la gente no va al espíritu, cuando la gente no va al origen, ¿eh? Está en el conflicto. Entonces, no sé, yo puedo ir a todos los encuentros, salgo del encuentro y me meto de vuelta al conflicto. ¿Eh? Porque el conflicto es mi vida en la materia. No, ¿vieron cuando digo que estamos en la mejor parte y aparecen los sonidos afuera, ¿no? Esto también lo he explicado. Entonces, yo les quiero plantear lo siguiente. ¿Acaso no vieron lo suficiente para salir del conflicto ya? ¿Acaso no pueden dejar de lado el orgullo y amarse los unos a los otros sin que el otro me valide? Yo, sinceramente, todos los criticones de oficio que tuve en mi camino, a todos les agradezco. Gracias, les digo. Gracias, porque si me están criticando es porque estoy haciendo. Si no estuviera haciendo, no me criticarían. Entonces, cuando más te critican es cuando vos mejor estás haciendo. Si no, no te criticarían. ¿Por qué te critican? Porque te quieren frenar. ¿Mm? Entonces, cuando uno sale del conflicto, yo no tengo juicio y no estoy enojado con los que se enojaron conmigo. ¿Mm? Porque hay de todo, ¿eh? Hay un libro interesante de nombres, pero no importa, porque son inocentes. ¿Por qué son inocentes? Porque en el mundo que habitan es el mundo del conflicto y no saben cómo vivir sin ese mundo. Entonces reaccionan al mundo que los desarrolló y los creó. No se pueden desprender todavía. Por eso cuando uno entiende esto ya no tiene enemigos. Ellos podrán ser tus enemigos, pero vos no. Porque ni siquiera lo podés adoptar como enemigos porque vos no estás en su mundo. No podés ser enemigos. Enemigos están adentro de ese mundo. Por fuera de este mundo, si hay enemigos son otros, pero no son ellos. ¿Sí? Los enemigos en este mundo están en el interior. Uno se está liberando de esos enemigos internos. Fíjense qué increíble. El otro día me mandaron un video y me dijeron, mirá, esto lo adelantaste todo antes vos y ahora la gente lo empieza a hablar. Porque yo les dije, ustedes no saben a dónde llegaron todavía. Les dije, estamos adelantados a temáticas que les voy anticipando. La famosa frase como es arriba es abajo. Le expliqué del mundo parasitario, le expliqué que el estómago era el segundo cerebro y que parte de la conducta humana está conducida, desarrollada y manipulada por los parásitos que están tanto en la parte intestinal como en la parte mental. De hecho, cuando ustedes les agarra ese hambre desenfrenado, esas ganas de comer dulce o comer algo salado y se le empieza a mover, tengo hambre porque se me está moviendo el líquido en el estómago. No, no, no es que se te está moviendo líquido en el estómago porque tenés hambre, te están haciendo mover el líquido en el estómago para que la señal sea de hambre. En realidad son los muchachos que están ahí adentro, ¿sí? Pero uno cuando dice esto por ahí piensa que exagera. El mundo parasitario, ¿sí? Si ustedes siguen con el rencor, con bronca, con el conflicto, de generar disturbio, de generar lío, de generar em, todo ese mecanismo o así, o chismes o confusiones y demás, apretan 0800 Joa, Mycelium, y empiecen con el aceite de orégano y después posteriormente con un antiparasitario porque están llenos de parásitos, llenos. ¿Eh? Si ustedes no pueden dormir de noche, están llenos de parásitos también, esto ya lo he dicho. Entonces, si están con parásitos es porque están en el mundo del conflicto. El conflicto es generado por estas huestes que no son celestiales, ¿sí? Que los termina dominando y los termina conduciendo a generar más conflicto. El mundo humanamente desarrollado para humanos está generado y desarrollado por parásitos que mueven al humano para su propia voluntad, ¿sí? Por eso este mundo está dominado por las tinieblas, ¿no? Los demonios están en las tinieblas, claro, porque están adentro de nosotros, no hay luz ahí adentro, ¿sí? Por eso están en las tinieblas, ¿eh? ¿Y por qué digo esto que tiene que ver con la validación? Porque el que no se encuentra va a buscar validación siempre. Y la validación no solamente va a ser propia, sino también va a ser impropia a través de otros, saber qué piensan de él, qué piensan de ella, o no sé, de repente me relacionaba con ciertas personas y ya no me relaciono, ¿sí? Si ustedes salen de eso, los implicados, tanto de un bando como del otro, si ambos bandos salen de eso, se van a ir a abrazar, van a llorar y van a decir, ¿qué pensamos, en qué estábamos pensando y por qué hicimos lo que hicimos?
cuando realmente todo fue una recreación mental. No pasaba nada de lo que creían que era hostil o que era dañino o nocivo. ¿Eh? Por ejemplo, ustedes tienen que aprender que nunca nos vamos a acercar a todos, nunca. Yo sé que es doloroso, yo sé que es triste, yo sé que es fuerte, yo lo sé, pero no nos vamos a poder acercar, nunca vamos a poder coincidir todos con todos porque es una cuestión que no es humana. Es una cuestión que está por fuera del humano y hasta que yo no salga un poco del humano, nunca voy a entender por qué no puedo estar con todos o no puedo relacionarme con todos o no puedo tener todo lo que quiero porque no se trata de lo que quiero, ¿eh? Se trata de lo que soy y lo que soy tiene que estar reflejado y no tiene que estar reflejado, tiene que ser parte de lo que quiero porque lo que quiero es lo que soy va a venir a mí, aunque no lo quiera porque ya es parte de mí también. Pero si no salimos del conflicto, de estas cuestiones que son tan humanas y que son tan desgastantes, nunca van a poder entender esta humanidad y nunca van a poder ver al otro con amor. Siempre van a tener el odio y el rencor en la mirada. Por eso Jesús con Barrabás, Jesús no lo miró con odio a Barrabás, lo miró con compasión, lo miró con entendimiento, lo miró como diciendo, te entiendo que te quiera liberar, te entiendo porque yo te puedo entender, hasta vos Barrabás, que hiciste 1.000.000 de macanas, sé por qué hiciste 1.000.000 de macanas, porque le hiciste en el conflicto. Por eso hablan cuando Jesús es misericordioso. ¿Por qué es misericordioso? Porque Jesús va y habla con uno que está preso y lo entiende por qué está preso. Jesús va y habla con alguien que se mandó una macana y entiende por qué se mandó la macana. Porque entendía este mundo conflictivo, porque entendía esto que pasa en la mente humana, porque entendía quién domina al humano para que termine haciendo eso. Fíjense que la mayoría de la gente termina haciendo cosas que después se termina arrepintiendo. No es que se está arrepintiendo de lo que hizo, se está dando cuenta que lo que hizo nunca lo tendría que haber hecho, que es diferente. No es que haya arrepentimiento por maldad. Eh, Hay impacto de saber que cómo pude hacer eso porque no era yo quien estaba haciendo eso. ¿Mm? Y a la mayoría les pasa esto y no se dan cuenta. Empecemos a erradicar el conflicto de nuestro interior. Si yo no tengo feeling, como hablan ahora, vieron que ahora el argentino está muy yanquilizado, ¿no? Dame un latte, dame todo, todo en palabras de inglés. Y yo, o por ejemplo, no sé, el otro día, una marca china, BYD, BYD. Y yo digo, ¿por qué BYD? Es BYD. No, es BYD. No, 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 no. Yo acá leo BYD. Ay, pero se pronuncia BYD. Sí, BYD en Estados Unidos se pronuncia. En China se debe pronunciar, no sé, de otra manera. Pero acá en Argentina es BYD. Y me quedan mirando como diciendo, y le dije ahí irónicamente, porque después quieren que Argentina gane el Mundial y después quieren que Argentina recupere las Malvinas. Pero al primer auto que viene de afuera ya lo llaman BYD o si se van a pedir un café con leche, te dicen dame un latte o si no, cuando van al estacionamiento preguntan ¿dónde está el parking? Eh, ¿Y eso por qué pasa? Pasa porque también tiene que ver con este mundo de conflicto. Estoy tan agarrado por un algoritmo de existencia que hasta me hace olvidar en qué lugar estoy y bajo qué, qué construcciones me muevo, ¿sí? Eh, Hay que salir del conflicto, hay que salir del conflicto urgente, y hay que aceptar la verdad, hay que aceptar la verdad, ¿sí? Estoy en Argentina, es BYD, aunque no me guste, suena feo, pero es BYD, no es BYD, porque estamos en Argentina y hablamos este idioma, nos guste o no nos guste, es doctrina, es doctrina. Pero al fin y al cabo, si nos siguen poniendo un montón de doctrinas, no vamos a salir de la doctrina de la cual nacimos y nos tenemos que desprender también. Y la mejor manera de salir de lo que no queremos estar es aceptando la verdad y aceptando que cuando me mando una macana, lo mejor que puedo hacer es pedir perdón y decir, discúlpame, no me di cuenta, en parte no fui yo, pero como salió a través de mi cuerpo y de mi presencia,
te pido disculpas y continuamos, pero no quiero más conflicto. ¿Eh? Por eso, la mejor manera de salir de conflicto es encontrarse espeluznantemente solo, espeluznantemente solo. Salir al mundo, abrir la puerta a la mañana y decir, qué solo que estoy. Pero estoy solo porque me tengo que encontrar. Y cuando me encuentre, no dejaré de estar solo, pero habré entendido el concepto de estar solo y habré entendido el concepto de estar acompañado. Pero sabré que cuando estoy acompañado, no estoy acompañado para ser validado, para ser entendido, para ser amado. Habré entendido que si estoy acompañado es porque mi encuentro de encontrarme solo, valga la redundancia, puedo empezar a distinguir las observaciones y las particularidades que me da la vida coincidiendo con él o con ella. Y que si la vida nos hace coincidir para que entre dos personas entren en conflicto igual, nos hace coincidir por algo y para algo que va más allá del mundo conflictivo en el que vivimos. Nos muestra otra oportunidad, nos muestra otra realidad, nos muestra otra manera de cambiar lo que somos. ¿Eh? Simplemente eso. Es maravilloso cuando uno sale de ese mundo conflictivo. Y ya les digo que desde el momento que ustedes se desprendan del mundo conflictivo, ningún planeta quiere perder su órbita. Y si cuando ustedes se desprendieron e hicieron su órbita, generaron que su desprendimiento generara conflicto en esa órbita en la que se movían, quiere decir que gran parte de la órbita en la que se movían, ustedes eran la energía de esa órbita y por eso ahora los otros que quedaron girando no saben, se empiezan a caer, porque la energía que le daba órbita a todas esas individualidades tenía que ver con mi presencia. Yo al sacar mi presencia se empieza a caer todo y al empezarse a caer comienza el conflicto. Y al empezar el conflicto empiezan a hablar de mí. Y a empezar a hablar de mí me empieza a llegar. ¿Para qué? Para que yo vuelva al conflicto. ¿Por qué? Porque daba de alimento a ese conflicto que era todo lo que se movía en esa órbita. Por eso la mayoría de las personas cuando se encuentran se sienten solos, están solos, les cuesta salir, les cuesta compartir. ¿Pero por qué? Porque como están en el momento de traer todo lo entregado a integrarlo de nuevo, ¿sí? Saben que si se relacionan de vuelta tienen que volver a en parte desintegrarse y tienen que integrarse para poder encontrarse y poder estar en equilibrio en un mundo que te invita a quitártelo, ¿sí? Bien, un streaming espectacular, un streaming que los invito a hacer esto. No les digo que lo hagan y tampoco les digo, no, me voy a poner a hacer esto porque Miguel me lo pidió. No, 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 porque van a fallar. Si ustedes van con esa presión de sí, no, lo tengo que lograr, no, 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 porque lo están haciendo de la mente. Esto tiene que salir de la esencia, porque cada uno de ustedes, en la esencia, son neutros, son puros, no tienen conflicto. ¿Sí? Pero tienen que ir a retomar ese cauce, porque si ustedes intentan, después de este streaming, eh, presionarse para poder tener menor conflicto, ¿eh? Les va a durar 2 semanas, un mes. Después van a volver a lo que son en el mundo del conflicto y no, tienen que salir, tienen que volver a su cauce. ¿Mm? Y volver al cauce es renunciando no desde la mente y que cada situación mental que ocurra diga, ahí está, pasa esto para que yo no esté en mi causa original. Es un desvío para que mi agua fluya por otro lado. ¿Eh? Simplemente eso. Y no traten de simpatizarle a nadie. Sean ustedes. ¿Eh? Y vean qué pasa. Porque si no es como dijo una persona, una amiga, uno se hace una película en la cabeza, uno se empieza a maquinar y le mete tanto condimento. ¿Vieron cómo es la comida con mucho condimento? Vos le pones mucho condimento para que quede más condimentada, pero no termina quedando rica. ¿Por qué? Porque es tanto el condimento que se mezcla. Le pusiste un montón de nuez moscada, un montón de pimentón ahumado, que al final no se siente la esencia de la comida. Es más condimento que el sabor de la comida en sí. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Sí? Cuando uno se hace estas recreaciones mentales, estos fantasmas mentales,
termina en una guerra, termina en un enojo y después nada que ver, nada que ver. ¿Sí? Simplemente eso. Así que dicho todo esto y esperando que les haya gustado este streaming taller, les envío un gran abrazo. Menos pólvora, más fragancias. Que tengan una linda mañana. Chau, chau.